Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y obediencia sufrió, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Qué hermosa es la palabra de Dios, tan poderosa, toda suficiente, que nos ocupa una y otra vez, todos los martes, los viernes, los sábados, los domingos, cada vez que tenemos estos tiempos congregacionales, pero es inagotable en el día a día, en nuestras devocionales, en nuestros estudios, en fin, es una palabra tan poderosa, tan maravillosa, y para los que conocemos a Cristo por mucho tiempo, inagotable, inagotable, es una fuente preciosa de instrucción, de enseñanza, que nos lleva a ser semejantes cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a la Biblia comentada. Vamos a estar teniendo nuestra Biblia abierta en Lucas capítulo 1, porque vamos a estar en principio vamos a leer versículo 18, 19 y 20, perdón, 19 y 20, y posteriormente vamos a leer el contexto en que se dijeron estas palabras. Así que les invito, abran sus Biblias por favor, allá en Lucas capítulo 1, vamos a leer inicialmente versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hablamos hace un momento de que el enfoque será la seguridad de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer estas palabras en su contexto. Así que vamos a leer desde el versículo 5, anuncio del nacimiento de Juan. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bien, y para complementar la lectura vamos a pasar al versículo 57 y 58 del mismo capítulo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Amén. Recuerden que estamos en la Biblia comentada, que usted puede participar con su comentario allí a través del chat, obviamente alusivo al tema, en el desarrollo del tema, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para edificarnos los unos a los otros. Hoy mi esposo nos comparte esta palabra. Amén, amén, mis amados hermanos. Muy buenas noches para todos ustedes. Dios les bendiga ricamente. Y bueno, pues vamos a pasar un tiempo considerando este texto del Evangelio según San Lucas. Y esperamos, amados hermanos, que ustedes participen allí buscando textos alusivos al tema. Estamos hablando acerca de la Biblia como la palabra segura, confiable, esa palabra a la cual hacemos bien en estar atentos, porque Dios cumplirá todo a su debido tiempo. Y vamos a estar aquí en el Evangelio según San Lucas. Doy gracias a Dios por usted que está allí, amado hermano. Bendigo a Dios por su vida y permita a Dios que todos seamos edificados a la luz de la palabra de Dios. Esta es una palabra que va a tener un enfoque muy hacia nosotros, los creyentes, hacia los que hemos creído en Dios, a los que estamos esperando en Él y que miramos la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios, y que a pesar de todo, aún a veces permitimos que el enemigo a veces nos bombardee tratando de poner duda en nuestro corazón, o temor, inseguridad, o que a veces logra que nosotros cuestionemos la palabra por las circunstancias o por lo que quiera que sea, pero tenemos que luchar contra estos pensamientos, contra la incredulidad, porque la palabra de Dios es totalmente confiable y segura. Amén. Es la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lucas capítulo 1. Entonces acá en este capítulo empieza
desarrollarse de una manera muy como, bueno, como precipitada, no sé si sea la palabra, todos los acontecimientos del cumplimiento profético acerca del Mesías, de Jesucristo, el Salvador del mundo. Por muchos años se ha estado aguardando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues empieza en este momento a desenvolverse todos esos acontecimientos proféticos y la primera persona que como que entra en escenario en todo este acontecer es el sacerdote Zacarías. Entonces hemos leído cómo Zacarías, el sacerdote, entra al templo en el tiempo del incienso. Él entra a presentar las oraciones por todo el pueblo. Y se nos habla un poco del contexto familiar de este personaje Zacarías. Hemos leído cómo Zacarías, que hace parte de un grupo familiar, allá desde la familia de Abías. Sí, pero desde antes de Aarón, ¿no? Y viene de Leví, correcto. Y acá él viene muy directamente de Abías. Y se nos dice de él como de su esposa que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué bonito ejemplo, ¿no? De una pareja que sirve al Señor con integridad, con fidelidad, que son justos, irreprochables. Un bonito ejemplo que imitar. El creyente tiene que identificarse por ese carácter de vida, por esa fidelidad y confianza en el Señor. No obstante, pues Zacarías va a tener algunas dificultades, y lo vamos a ver ahora, por causa de por un momento que le entra la duda, porque él ha estado orando y ahora que viene la respuesta, pues va a tener un momento de incredulidad. En el versículo 7 se nos aclara que ellos, que ya eran avanzados en edad, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Todo esto Dios lo ha condicionado. Esto no es casualidad, esto no es simplemente cosas del azar. Es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios ha prefijado los tiempos de nuestra habitación, los tiempos de nuestra existencia en esta tierra, y ellos están ahí justo en el tiempo y lugar donde deben estar. Y Dios tiene un propósito con la vida de ellos. Dice el versículo 8 que acontece que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le toca en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Él está allí representando al pueblo, orando por el pueblo. Perdonen, seguramente muchas personas están pendientes de que Zacarías cumpla su propósito. Muchas gracias, amor. Perdón, hermanos. Y imagínese usted que alguien le pide oración por alguna petición en particular. Y bueno, pues ahora hay más de una persona orando por una petición y esperamos que Dios responda. Pero en este caso, pues es el sacerdote el que entra a ese lugar y está presentando con incienso las oraciones. Está la multitud de gente afuera esperando pues que el sacerdote cumpla con su oficio. Pero él presenta peticiones por el pueblo y por él mismo. Él mismo tiene sus propias necesidades. No sabemos cuántas veces habrá presentado su propia petición en los días de más juventud por una necesidad muy particular. Es que su esposita es estéril y él desea un hijo. Versículo 10 dice que la multitud del pueblo estaba afuera orando. Tenemos a un líder de oración que con su vida de oración pues estimula al pueblo a orar
y allí están ellos orando y presentando sus propias peticiones. Pero Dios tiene un plan que siempre, un plan en desarrollo. Él ha prometido un Mesías y pues le antecederá, como dice el libro de Isaías, uno que irá a preparar el camino. ¿Nos referimos a quién? A Juan el Bautista, Juan el Bautista. Y precisamente, pues entonces Zacarías, este sacerdote ya anciano, va a ser parte de todo este cumplimiento profético, y seguramente la nación por muchos años ha estado orando por su Mesías, por su Redentor, por el Rey de Reyes, y ahora empieza a desenvolverse todo esto. O sea que en las oraciones de muchos y por muchas generaciones, ahora empieza a hacerse una realidad. Y en esto pues Zacarías tiene que ver mucho porque va a ser parte activa del desenvolvimiento de esta profecía. Mientras él está allí en el templo, presentando las oraciones con incienso, y el pueblo afuera orando, dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turba Zacarías al verle y se sobrecoge de temor, apenas natural, apenas natural. Estos encuentros celestiales, estos encuentros angelicales han estado ausentes por más de 400 años, y cuando solían acontecer no era que se daban para multitudes. Dios se presentaba usualmente a un profeta o a alguna persona escogida, y a través de un ángel o una circunstancia particular, un sueño, él hablaba y comunicaba ese mensaje al profeta para que luego fuera entregado a toda la nación. Pero en este momento aparece el ángel del Señor para hablar directamente con Zacarías, algo que tiene que ver muy directamente con él, y una petición que él tiene, pero que él no tiene ni idea que esa petición viene de parte de Dios y que ha permanecido en su corazón, porque ese hijo por el cual ha estado orando, pues no es nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Y el ángel en versículo 13 le dice a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Bueno, allí en ese lugar de oración solamente entra el sacerdote a orar y a presentar sus ruegos y peticiones, a interceder por el pueblo. Él allí en la presencia del Señor, pero ahora él se encuentra con un personaje. Por lo general estos personajes angelicales son radiantes, reflejan un poco de la gloria de Dios, así que apenas natural que Zacarías se estremece, ¿no? Se sobrecoge de temor. Y siempre que Dios se presenta al hombre con esa gracia, esa misericordia a través de un ángel o como quiera que él lo haga, pues siempre da una palabra de paz, de tranquilidad. Dios se manifiesta al hombre para ofrecerle un camino, para ofrecerle el camino, para orientarle, para guiarle hacia la salvación que es en Cristo Jesús. Zacarías está turbado y el ángel entonces le dice que no temas, no temas, no temas. Hermanos, hoy Dios nos habla continuamente a través de la palabra. Ya no necesitamos de ángeles, ni maneras o visiones sorprendentes en sueños y otra cantidad de formas. Dios ha hablado muchas veces en otro tiempo a través de los profetas y también de ángeles, visiones y sueños, y lo hizo también en el Nuevo Testamento, pero ahora ya nos ha hablado a través de su Hijo, y la Biblia, la Escritura, ha quedado cerrada. Ya tenemos la palabra profética más segura, como lo dice Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 2, 9 creo que es. Miremos Segunda de Pedro 2,
de 1:19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos acá este texto que es escrito inspirado Pedro por el Espíritu Santo y que nos aclara que la palabra de Dios es inspirada de parte de Dios por el poder del Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, tengamos luz en estos tiempos de oscuridad y que esa palabra mayormente, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento nos revela el advenimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Y Zacarías entonces recibe esta palabra de confianza y lo primero que el ángel le dice es que la oración que él ha tenido por mucho tiempo, no sabemos si en ese día y en ese momento Zacarías estaba orando por su petición de un hijo, pero lo más probable es que él estuvo orando mucho tiempo en otro tiempo por esta petición y Dios la había escuchado. Pero había un tiempo ya definido de parte de Dios para la respuesta. ¿Ve? Dios ha hecho una promesa. Él va a levantar a uno que precedería a Jesucristo. Y este vendría de parte de Juan. Así que esa petición encajaba, porque Dios así lo había planeado, en cuanto de este que es Juan. Y aunque Zacarías no lo sabe, el ángel le está diciendo: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Paremos por un momentico aquí hasta donde el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es muy probable que hasta este momento Juan pueda decir, Zacarías, ¿cuál de tantas peticiones? Seguramente él, como nosotros, tenemos muchas peticiones que le hacemos al Señor. Pero es una oración muy específica, una oración que tiene que ver con el cumplimiento profético de muchas otras cosas. Y el Señor le está diciendo: esa oración estuvo en tu corazón de parte de Dios y ha sido escuchada. Y pongámonos en los zapatos de Juan, cuando un hombre anciano con una mujer estéril por esposa y anciana, el ángel le dice: y tu mujer, tiene que ver con su oración que él tuvo por mucho tiempo, un anhelo de tener un hijo. Y le dice: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y podemos imaginarnos en ese momento ya no tanto el temor de tener al frente un ángel, sino la sorpresa de sentirse: soy viejo, mi esposa es vieja, y tal vez cuestionando como Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso podré volver al vientre de mi madre? Él usando como esa analogía, ¿cómo puede ser esto? Pues así está como un poco Zacarías. Si me hubieras dicho esto tal vez unos años atrás, cuando todavía había esperanza, cuando a pesar de que mi esposa era estéril, pues yo esperaba un milagro. Y yo veía una posibilidad de que tú levantaras allí esa esterilidad y que mi esposa diera a luz un hijo, pero ella es anciana, yo soy anciano. El Señor está conociendo el corazón y siempre ha conocido el corazón de cada ser humano, y en este caso de Zacarías, pero le está diciendo claramente: Elizabeth te va a dar un hijo y tú le vas a poner por nombre Juan. Y le empieza a dar detalles acerca de ese hijo. Esta, aunque parece ser la palabra de un ángel y viene a través de un ángel,
no es la palabra del ángel, no es la palabra del arcángel Gabriel, sino que esta es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito es la palabra de Dios. Dios es el que nos dice, el que nos cuenta. Cuando habló Nabucodonosor y lo que él dijo, decimos esta es la palabra de Dios respecto de lo que él nos narra, de qué habló Nabucodonosor, o qué habló Satanás en algún momento, o qué hablaron los impíos en un momento. Es la palabra de Dios lo que estamos escuchando acerca de lo que esas personas hablaron, y entonces se vuelve la palabra creíble, es una palabra segura, es una palabra a la cual nosotros tenemos que decir amén. Yo creo que si Dios dice que Satanás dijo esto, que Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job, pues esta es una palabra segura y es una palabra creíble porque es Dios quien nos la está contando. Aunque quien la haya dicho haya sido Satanás allí cuando se presentó delante de Dios. Cuando el ángel habla para Gabriel y le dice, vas a tener un hijo, a Zacarías, él está diciendo lo que él escuchó de Dios. Y Lucas está narrándonos lo que sucedió, pero él está hablando, como lo leímos en 2 de Pedro 1:19 en adelante, no de algo que él se le ocurre a Lucas o que él creo que él recibió de otra fuente. No importa si él indagó e investigó con diligencia, no importa eso, lo hizo y la palabra de Dios dice que Lucas lo hizo, pero cuando él registra acerca de todo lo que indagó, no solamente está narrando un acontecimiento de lo cual encontró testigos, sino que el Espíritu Santo lo guía a escribir más allá de lo que él escuchó. Él va a hablar exactamente lo que Dios le inspira en su mente y en su corazón de lo que son palabras reales y verdaderas. Porque Dios mismo es como si Dios le dictara y él pudiera transmitir a través de la escritura todo lo que aconteció. Y Lucas nos está escribiendo acá todo lo que pasó allí en secreto, allá en ese lugar de oración. ¿Cómo lo supo Lucas? Él indagó si habló con Zacarías o no. Puede ser que sí, pero más allá de lo que Zacarías le haya podido haber comentado, se le puede haber olvidado pasar por alto algunas cosas, pero tiene el sello, esta es la palabra de Dios, y esta es la palabra segura. Y es así como empieza entonces a desenvolverse el acontecimiento profético del advenimiento o de los sucesos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que Él es un sacerdote, a pesar de que Él es un hombre piadoso y que es un hombre irreprensible, juntamente con su esposa, démonos cuenta que también es un hombre que llegó a dudar de la palabra de Dios, que es la palabra inerrante, es la palabra absolutamente segura. Nosotros hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero no nos coge por sorpresa porque nosotros tenemos la palabra más segura, es la palabra confiable. Ya el Señor nos había dicho todo lo que está aconteciendo y que nos hacen ver la cercanía del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, puede ser que algunos pueden estar dudando, pueden estar argumentando según sus propias visión que tienen de las circunstancias. Para Zacarías, seguramente oraba porque viniera el Mesías, como la nación entera, esperaban a su Mesías, deseaban que viniera el Rey de Reyes, el Señor, el Cristo. Pero ahora juzgan que tal vez no es el momento y que no son las circunstancias, a pesar que es el tiempo y es las circunstancias. Era necesario para hacer más relevante el cumplimiento que Zacarías fuera anciano, que su esposa fuera estéril. Todo esto haría
más particular el cumplimiento para darle más seguridad al pueblo de que están sucediendo cosas nuevas, maravillosas y que hablan de el nacimiento que se aproximaba de Jesús. Y el ángel le dice: vean, tu mujer va a tener un hijo, va a dar a luz un hijo, y tú le vas a llamar, le vas a poner por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Mire, esto es motivo. Yo creo que Zacarías, pues en este momento no está sintiendo gozo y alegría, pero lo va a sentir, porque muchos se van a regocijar del nacimiento del niño, porque será grande delante de Dios, no beberá sidro, y bueno, todo esto está hablando de algunas particularidades de Juan. Versículo 18 dice que el ángel responde a Zacarías, Zacarías le habla al ángel diciéndole: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces acá es cuando nos damos cuenta que Zacarías está, ¿qué? Dudando. Zacarías está de pronto cuestionando, está evaluando desde su perspectiva. Él está considerando las circunstancias y está como diciendo: esto es algo difícil, esto es algo imposible, es algo muy complicado de creer. ¿Cómo puedo yo conocer que esto es verdad? Hermanos, no importa qué tan complicado, difícil, o si la cercanía del tiempo cuadra o no cuadra con nuestra perspectiva que tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que nosotros tenemos que ir a las Escrituras y creer que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada ¿qué? Imposible. Pero Él va a cumplir. Esta es la palabra profética más segura. Tú y yo debemos confiar que cuando Dios habla a través de su palabra es segura, confiable. Vamos a ver qué están participando nuestros hermanos en este momento respecto del tema. Nuestra hermana María Estela nos comparte un versículo en Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y vemos la similitud, ¿no?, de la situación de Sara con la situación de Zacarías y su esposa. Y aquí la palabra nos ilustra de qué importante es que nosotros creamos a quien promete, que cuando Dios es quien promete, Dios es quien anuncia que algo va a acontecer, esto va a acontecer por encima de todo. O sea, Dios no depende de ninguna circunstancia en particular. Para Él nada es difícil, para Él nada es imposible, para Él no hay nada que pueda impedir que Él obre con su poder. A propósito de ese texto, amor, que ese era un antecedente para que Zacarías creyera la palabra profética que se le daba acerca de él y su esposa, porque pues este texto que nos comparte la hermana María Estela habla de que ella también en su vejez Dios la fortaleció para que diera a luz un hijo. Debió de haberle dado más confianza a Zacarías ese relato histórico de la historia de Abraham y Sara. Nos pasa lo mismo a todos los creyentes de todos los tiempos, pienso yo, que aunque tenemos la palabra y aunque hemos leído y leemos Zacarías, conocía la historia de Sara, sin embargo, al momento de recibir la palabra para nosotros mismos, como que nos parece que es imposible. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a creer y confiar de las cosas asombrosas que Él nos ha prometido. Amén, así es. ¿Algún otro texto que tengamos ahí? Bueno, gracias mi hermana María Estelita por compartirnos ese texto. Y bien, Zacarías le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Hermanos, es un acto de incredulidad pedir tantas señales. Nosotros muchas veces queremos que se nos reconfirme la palabra. Y nosotros lo que tenemos es que creer la palabra, creerla.
En estos casos, por ejemplo, en que Zacarías está en un ambiente particular, en un lugar particular, es un hombre de Dios, es un hombre irreprensible, es un hombre eh, irreprochable, cumplidor de los mandamientos, debió haberse fortalecido más en el momento porque tiene al frente un ángel que viene de parte del Señor. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos toda la escritura, toda la escritura. Y cuando la escritura nos habla, esto es más creíble que un sueño o que cualquier cosa que tú y yo podamos tener en cualquier experiencia. Muchos le ponen más valor a un sueño que a la escritura. Leen la Biblia y no le dan la relevancia. Tienen un sueño ocasional por allá bonito o que lo que quiera que sea y le dan una importancia, significado y no se ajustan a la verdad de la escritura. La palabra es la palabra más segura. Y versículo 19. Bueno, sigamos en el 18, porque dice Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mire los argumentos de Zacarías, muy humanos. Si vamos al aspecto natural, pues muy consecuentes. Si es un doctor que le dice a una pareja de mucha edad y que ella es estéril, y este doctor, basado en la ciencia u otras cosas, le dice, mire, ustedes van a tener un hijo que todavía ya no está encinta, pero le dice, el otro mes su esposa va a quedar embarazada, pues seguramente que nos dé risa y que le digamos como en base a qué usted habla esto, doctor. Pues sería muy lógico y pues para dudarlo, pero en este caso no es así. Este es un sacerdote. Y recuerde que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes en el Señor, pero dependemos de nuestro Rey de Reyes y de su palabra. Versículo 19, responde el ángel y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Entonces fíjese que esta es la palabra de Dios. Gabriel no está hablando lo que él quiere. Este ángel está hablando de parte de Dios. Es la palabra profética para este hombre en cumplimiento de profecías que hay acerca de uno que se levantará como precursor de Jesús, que es Juan. Y él ha venido a hablarle, ¿y qué es lo que viene a hablarle? Buenas nuevas. Bueno, estas seguramente que son muy buenas nuevas para Juan, ¿no? Tener un hijo, pero en este momento, pues como que le trae mucha incredulidad y temor acerca de esto. Versículo 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, nosotros como iglesia, a veces estamos muy mudos, creemos, hemos visto un cambio en nuestra vida, hemos experimentado que Dios está haciendo cambios importantes. Muchos pueden decir, irreprochables, personas, oye, se les dé, la verdad que se les dé santidad, bueno, porque hemos sido llamados a ser santos, ¿no? No una santidad del esfuerzo personal, sino por un cambio genuino que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero cuando cuando se trata de algunas cosas que tienen que ver con el porvenir y el desenlace que se aproxima, entonces viene la duda y nos enmudecemos, callamos, no nos atrevemos a hablar porque cuestionamos y decimos sí, que de verdad no es por nada, pero de la venida del Señor esto se está hablando desde y las cosas siguen igual. Pero si Pablo predicó como si llegara en sus días, ¿cuánto más nosotros? Debemos creer que estamos viendo el desenlace. Estamos viendo cómo las cosas se están viniendo así, como cuando a partir de Juan empiezan a cumplirse en las cosas una tras otra, tras otra, tras otra, de una manera sorprendente. Y Dios ha estado hablando por su palabra, no como palabra nueva, sino por su palabra, ha estado hablándonos y recordándonos la palabra profética más segura
respecto del pronto retorno de Jesús. Y muchas veces, aunque muchos puedan dar de nosotros un buen testimonio, al escuchar la palabra, que es muy segura, estamos dudando. Y por eso muchas veces Dios no nos permite hablar acerca de su pronto regreso, porque no hay confianza, porque no hay seguridad, porque no hay certeza en nuestro corazón, porque es difícil hablar algo que no creemos o que dudamos de que sea el tiempo o que sean las circunstancias. Tenemos que estar seguros y confiados de que viene, viene. Y de que estamos más cerca que hace 2000 años, indiscutible. Amén. Y tenemos que hablar como si Jesús viniera mañana. Puede ser que llegue hoy mismo. Pero tenemos que tener esa convicción y esa seguridad de que no estamos hablando fantasía, de que no estamos hablando de algo que es una probabilidad. Amén. En Jesús se cumplieron más de 300 profecías así. Y la generación de Jesús la vio y ellos cumplieron las profecías, aunque lo crucificaron. Es triste, hermanos, que nosotros de pronto estemos viendo los cumplimientos así, no sé cuántas, 300 o cuántas profecías se nos están dando en nuestros días y nosotros todavía estemos así dudando y tal vez cuestionando, aunque muchos den testimonio de nosotros. Esta es la situación de Zacarías. Él está dudando, él está allí todavía cuestionando, él está siendo parte del cumplimiento profético con su esposita, pero está dudando y el ángel tiene que regañarlo prácticamente de parte de Dios y recibe una disciplina. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hermanos, qué triste es que nosotros tengamos que quedar mudos y no hablar, y que Dios tenga que usar piedras o otros medios para hablar, cuando nos corresponde a nosotros dar las buenas nuevas de salvación, cuando nos corresponde a nosotros publicar este mensaje de esperanza, que Cristo viene, y llamar a las personas a que se arrepientan, que vienen juicios, que se acerca un tiempo difícil. Hermano, estamos en tiempos de dolor. Estamos viendo todo lo que pasa, miramos la profecía, el cumplimiento y, hermanos, no estamos creyendo. Así es. Y no sé, cada uno nos tenemos que evaluar. ¿Soy yo como un Zacarías mudo? Que tal vez sentimos ya en nuestro corazón como cierto gozo, porque ya ahora Zacarías ya pasado un tiempo, sabe que su esposa está embarazada. Está viendo el crecimiento de su vientre, el desarrollo de su bebé. Está viendo otros acontecimientos proféticos, como por ejemplo que venga María y hable acerca de lo que está aconteciendo para ella también. Y como Elizabeth la saluda con esa salutación tan hermosa. Y él quisiera hablar y expresar y decir tantas cosas de lo que pasó allí en el templo y de cómo él dudó, pero todavía permanece mudo. No podemos, hermanos, repetir la historia. No podemos ser instrumentos que deben ser para honra, pero no utilizados por el Señor, porque nos acompañan temores o miedos, inseguridad. Aunque estemos llevando una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, debemos ser instrumentos. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos ser testigos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice el texto, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Es muy triste, hermanos, que nosotros no seamos portavoces del mensaje de esperanza que podrá llevar al arrepentimiento a muchas personas. Hablemos con confianza, con seguridad. La palabra de Dios es la palabra segura, confiable. Él dijo y no hará. Él prometió y no cumplirá. ¿Es acaso hombre para que se arrepienta
hijo de hombre para que mienta. Entonces, si tenemos todo una cantidad de sucesos proféticos que se cumplieron en la primera venida, y nosotros predicamos de ella, hablamos de ella, y sabemos que todo eso se cumplió, ¿acaso no hablaremos con seguridad y confianza de todo lo que está aconteciendo para alertar a las personas? ¿Necesitamos un sueño? ¿Necesitamos una visión? ¿Necesitamos que, acaso como dicen algunos, que Dios los lleve al cielo y al infierno? Pero dice la Biblia que nadie puede ir al infierno y regresar, o que no pueden pasar de aquí para allá, que ya tenemos la palabra sellada, que ya tenemos la palabra completa, que ya el libro ya está completo, que no se le puede añadir ni quitar. ¿Acaso traeremos nuevas profecías? Dice, hay del que añade o le quite. ¿Y qué le vamos a añadir? Alguna vez escuché de alguien que decía que tuvo un sueño donde vio al Señor Jesús de rodillas, llorando delante del Padre y rogándole con muchas lágrimas que tuviera misericordia de la humanidad y que todavía no lo enviara, que le diera más tiempo, que diera más tiempo. ¿Y acaso cuando la Biblia dice que el día y la hora ya está establecida, acaso Dios ahora está indeciso, inseguro y esperando llegar a este tiempo se dio cuenta de lo que está aconteciendo? Y ahora la intercesión de Jesús, como según esta persona soñó, hace que Dios entonces vea el futuro o vea el presente con más claridad que se vio en el pasado. ¿Cambiará Dios? ¿Cambiará Dios? ¿Establecerá otro tiempo y otra hora? No, tenemos la palabra profética más segura, no dependemos de nada de esto. Si Dios habla, Dios cumple. Amén. ¿Hay algún comentario ahí de los hermanos? Vamos a mirar. Tenemos un versículo acá que compartimos en Números 23:19 precisamente al respecto de esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y pues va muy acorde con lo que estamos hablando. Dios no se retracta de lo que ha dicho, de lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. Y es que, hermanos, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es uno que tiene conocimiento absoluto de los tiempos. Él no necesita la prensa de mañana para saber qué pasó ayer. O Él no necesita un sueño para saber qué va a pasar en el futuro. Él depende de Él mismo y Él conoce todo lo por venir, como conoce el pasado. Él no está limitado al tiempo, nosotros sí. Por eso, por ejemplo, el Señor llevó a Juan en el tiempo y le mostró la Nueva Jerusalén. Y no creemos que por algunas circunstancias Él ahora va a cambiar esa ciudad y ya va a decidir que ya las calles no son de oro o que las puertas no van a ser de esmeralda o el relato bíblico. Dios no está cambiando, Dios no muda, Dios sabe todas las cosas. Cuando Él habla verdad. Y las palabras que ha hablado el Señor son verdad, son espíritu y verdad. Y esto para que muchos hermanos que creen más a un sueño o a una visión que supuestamente tuvo alguien de parte del Señor y que pelea con la verdad de la Biblia, no se dejen mover de la palabra profética más segura. Creamos a lo que ya está. Para Zacarías todavía tiene un beneficio de que de alguna manera, digamos, él desconoce que él va a ser el padre de este Juan, aunque el ángel le va a hablar acerca de ese niño. Creemos que con el tiempo en su gozo va a querer hablar y hablar mucho de todo esto, pero quedó mudo. Nosotros, hermanos, revistámonos del gozo del Señor, que Él nos ha revelado la verdad. Tengamos la confianza de la veracidad de la palabra. Hablemosla con entusiasmo. Recordemos que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y no estemos mudos,
porque Dios nos ha hablado a pregonar las buenas nuevas. El ángel vino a hablarle buenas nuevas y a nosotros se nos ha entregado el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje que Dios tiene poder para libertar al ser humano de las consecuencias funestas del pecado, el infierno, el lago de fuego que no se apaga, el cuerpo resucitado con el gusano que no muere, las tinieblas de afuera, la ausencia de contacto con Dios, y que Jesús, por solo poner la fe en Él como su Redentor, puede librarle de todo esto. Pero hay que hacerlo ahora y estamos en el tiempo adecuado. Pero para Zacarías, pues el ángel le dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, tú no podrás hablar, quedarás mudo. ¿Y cuál es ese cumplimiento para Zacarías? Pues para Zacarías vino a ser el cumplimiento de la palabra que se le dio de que su esposa tendría un hijo. Y pues eso fue lo que leímos acá en el versículo 57 y 58, que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y en ese tiempo, en el tiempo preciso, hay un tiempo de Dios para cada cosa, para cada evento, para cada acontecimiento en la historia de la humanidad. El próximo gran acontecimiento que estamos esperando no es la primera venida de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, el Rey, el Mesías, el que tan ansiosamente esperan muchos judíos porque no han creído al advenimiento primero de Jesús, del Mesías. Ellos no creen en Jesús como el Mesías prometido y aún esperan, pero no lo esperan como el Cristo sufriente. Cuando ellos se den cuenta, tendrán que aceptar al Cristo prometido. Por eso ellos hasta el día de hoy permanecen mudos y no están siendo de bendición para todas las naciones, porque no han creído en el Mesías, en el Cristo, en el Hijo de Dios. Triste, ¿cierto? Y pero que la palabra se cumplió, se cumplió. Que Elizabeth, a pesar de todas las limitaciones físicas, quedó embarazada. Pero digamos que Elizabeth queda embarazadita, pero ella es anciana. Muchas personas de edad, así hayan tenido 10, 12 hijos, cuando ya pasan de cierta edad y quedan embarazaditas, pues hay cierto temor de que ese bebé tenga complicaciones, ya la madre o el bebé, por la edad. Y entonces hay que esperar, si nacerá, no nacerá. Esto es una mujer anciana, no, esto no es normal. Muchos podrían decir qué coincidencia, eso de que se le apareció allí un ángel, tal vez él ha escrito por ahí en alguna tablilla algo acerca de su experiencia. Pero esperar a que nazca el bebé, esperar que se dé el cumplimiento completo, porque a veces tenemos parcialmente el cumplimiento porque todavía no se ha cumplido todo, pero muchos, a pesar que están viendo muchos cumplimientos, pues tenemos que aún así no lo están creyendo y aún así están dudando. ¿Por qué? Porque ven parte del cumplimiento, pero no pueden ver que tras de ese cumplimiento, pues sigue lo demás y que todo se va a cumplir. Así que tal vez muchos están esperando, ¿será que sí da luz un bebé? ¿Será que nace vivo? ¿Será que no se muere la abuelita en el alumbramiento? Sí. Pero el texto dice que cuando llegó el tiempo del alumbramiento, pues dio a luz un hijo. Y Dios dará a luz toda la palabra profética para esta humanidad. Vamos a ver qué están pensando nuestros hermanos. ¿Hay alguna? Nuestra hermana María Estela nos comparte este versículo. En Apocalipsis 19:10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Bueno, tengamos esa confianza. Si Dios habla, es la palabra del Señor y ese es el espíritu de la profecía. Cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo cualquier libro, no estamos hablando de profecías por allá de Nostradamus ni nada de eso, que
en parte se acercan, porque seguramente estudian este libro y logran como acercarse en un poco, ¿no? Pero no la creen. Y ellos sacan sus propias conclusiones, porque pues están escudriñando el libro profético más seguro. Pero eso no quiere decir que ellos están en la verdad. Pero cuando nosotros leemos este libro y damos testimonio de una transformación, el Espíritu de Dios eh, se muestra o revela a Cristo a través de nuestra vida, hermanos, tengamos confianza, tengamos la seguridad. Amén. Podemos presentar la verdad del Evangelio sin temor, porque Amén. la palabra de Dios no nos deja en vergüenza. Es la palabra segura, es la palabra exacta que tendrá su cumplimiento. Acá tenemos entonces el momento esperado seguramente por todos aquellos que estaban en el tiempo de Zacarías, ¿no? Allí Sí, esperando a ver qué va a pasar con la abuelita. así. ¿Se irá a complicar ese embarazo? ¿Irá a tener preeclampsia? ¿Irá a morir el bebé? ¿Será que ella soporta el dar a luz un bebé? ¿Qué pasará? Si se cumple, entonces dice que si la palabra profética se cumple, pues ha hablado el Señor. Ujú, Y pues no estamos hablando de cualquier palabra, esto está escrito en la Biblia, obviamente que esto se va a cumplir. ujú. Llegó el tiempo para Elizabeth y da a luz un hijo. Y ahí tenemos a Juan. Y este hijo se convierte entre los nacidos de hombres eh, muy particular, un hombre muy singular. Singular en su nacimiento, singular en cuanto al tiempo de su concepción, singular en cuanto al mensaje que él daría, en cuanto a ser el precursor del Señor, aunque parecía imposible para los hombres, aunque Zacarías lo dudó por un momento, aunque Zacarías se convirtió inclusive en una señal profética visible para todos los demás sacerdotes, los sumos sacerdotes, y para toda su generación y los que estaban allí quedaron admirados, como para que recordaran y empezaran a contar el tiempo de los cumplimientos proféticos, porque hacía como por 400 años el Señor no hablaba. Esto tuvo que haber traído mucho revuelo en cuanto a la cercanía del Mesías. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos que generan mucho revuelo, pero muchas veces más entre aquellos que usan mal las escrituras y que usan otros textos para sembrar terrorismo, para traer desconfianza en la palabra, porque dan fechas, porque dicen una cosa y luego otra, y cosas que no se ajustan a la Biblia. La Biblia es clara que no hay día, que no hay hora, que Jesús mismo se privó en los tiempos de su carne de decir, yo no sé ese día, no sé esa hora, eso no ha quedado escrito. Es como cuando a Juan se le dijo, sella estas palabras porque tú no las puedes revelar. Lo que viste no va a ser declarado todavía. Y si Jesús mismo se privó de conocer el día y la hora, y ahora muchos se levantan para dar fechas, días, y hacen cuentas y nos están dando fechas cuando el Señor no nos la da, pues todo eso genera un ambiente de desconfianza, aún en hombres temerosos de Dios. Ujú. Hermanos, prestemos atención a la palabra más segura. No necesitamos saber fechas, necesitamos tener confianza en los cumplimientos proféticos y estar preparados para el momento exacto. Cuando todo se vaya cumpliendo, Dios hará como con Elizabeth. Llega el momento exacto. Ya los dolores de parto están, ya casi que vemos que en cualquier momento va a aparecer nuestro Señor en las nubes. Y qué gozo será, Amén. qué alegría. Miremos Amén. qué están participando nuestros hermanos. Nos comparte nuestra hermana Lucina un versículo bastante hermoso en Josué 21:45 y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y me parece tan hermoso porque es un versículo que se encuentra en el momento en que Israel ya ha completado, ha ocupado la tierra prometida. Y vemos cómo
aquí en Lucas, cuando llegó el tiempo, pues Elizabeth y Zacarías tuvieron ese hijo y la gente engrandeció el nombre de Dios por lo que él había prometido y cumplió. Así también la nación de Israel pudo regocijarse porque el Señor no faltó, a pesar de cuando leemos el contexto bíblico, a pesar de las desobediencias y muchas cosas, muchos desaciertos, Dios cumplió todas las buenas promesas que había hecho para la casa de Israel. Y esto nos pone a pensar como lo mencionabas, cuando veamos cumplidas las promesas de Dios para su iglesia, cuando nosotros nos veamos en esa realidad de esa vida eterna, en esa realidad de una incorruptibilidad, en esa realidad de estar ante Dios, tendremos que alabar y regocijarnos como se regocijaron los vecinos de Zacarías y Elizabeth, pero con un gozo muchísimo más sublime, porque lo que se habrá hecho realidad ante nuestros ojos será algo, o sea, exponencialmente superior. Amén. Entonces, mis amados hermanos, fortalezcámonos en la fe, en la palabra de Dios. Fortalezcámonos en esa confianza, en esa Amén. seguridad. No necesitamos, hermanos, nuevas palabras. Amén. No necesitamos nuevas profecías o sueños. Necesitamos la palabra de Dios y creerla y vivirla y exponerla a los hombres. Tenemos que cumplir la gran comisión, dar estas buenas nuevas. El cumplimiento se está dando. Y como en los tiempos de Josué, como en los tiempos de Zacarías, la buena palabra, porque es la buena palabra, porque es la palabra de salvación para toda una humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados. Y dijimos al comienzo que esta es la palabra para nosotros, ¿sí? Para nosotros que no permanezcamos mudos a causa de que cuestionemos la palabra de acuerdo a cómo nosotros juzgamos que puede o no puede ser el tiempo de Dios. Ujú. Si revisamos mejor la escritura, nos damos cuenta que no dependemos de las posibilidades humanas, no depende de la visión que yo tenga, sino de la palabra. Pero además, si yo lo veo todavía imposible, tengo que decir, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que las circunstancias se desarrollen de un momento para otro como nunca antes. A partir de Juan, del tiempo de Zacarías, ya las cosas se precipitaron hacia su cumplimiento de una manera vertiginosa hasta que Jesús fue colgado en la cruz del Calvario. Amén. Desde entonces se está predicando el próximo retorno de Jesús, primeramente para llevar a su iglesia a Cristo. Él la va a recoger porque Él tomará a sí mismo a su iglesia. Y nosotros, hermanos queridos, nos corresponde dar esta buena noticia. Amén. Nos corresponde, como el arcángel Gabriel, decir, yo tengo buenas nuevas, tengo buenas noticias. Eso fue lo que le dijo aquí, ¿no? Y tendrás gozo y alegría. Porque este mensaje es para que la humanidad tenga gozo y alegría a los que han de creer. Nosotros tenemos este mensaje de esperanza. A propósito, hermanos, de que vamos a celebrar la Navidad, estamos próximos a recordar este tiempo, este advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debiéramos hacer énfasis hacia su próximo regreso para el arrebatamiento. Luego vendrá la gran tribulación, según creemos, de acuerdo a podemos considerar las escrituras, y será un tiempo muy difícil. Pero nosotros estamos participando de esos tiempos de dolores antes de que venga el fin, antes de que se empiecen a desarrollar los tiempos que son acortados con solo 7 años. Si no, nadie podría ser salvo, pero va a haber una gran multitud de personas que creerán. Pero mi hermano, si nosotros hablamos y no callamos, tendremos el gozo de presentarnos delante del Señor y de saber que participamos en cuanto a la proclamación del Evangelio. Debemos aumentar ese gozo al proclamar este mensaje de esperanza Amén. y de alegría.
Zacarías nos deja un ejemplo, hermanos, para nosotros no hacer igual. O sea, nos deja como una, nos deja, no sé si es un ejemplo, porque un ejemplo es para imitar, ¿no? Ujú. Pero nos deja Es la ilustración. una ilustración, amén, una ilustración de que no debemos permanecer callados por causa de la incredulidad, sino que debemos creer y hablar. Y no nos corresponde a nosotros saber si Jesús viene mañana, o en un año, o en 2, o en 5. Lo que nos corresponde es saber que tenemos la palabra a la cual no faltará ninguna de ellas. Nosotros no seremos avergonzados. Estamos hablando de una palabra segura. ¿Hay algún otro comentario? No. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude respecto de este tema. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo para el estudio bíblico. Gracias por mis hermanos que estuvieron conectados, por la participación que tuvieron. Gracias, Señor, porque tenemos confianza que con tu ayuda tú quitarás todo temor, incredulidad, duda, Así es. que tú no nos dejarás divagar en conceptos humanistas o en interpretaciones humanas para saber y armarnos de valor para hablar o no hablar, porque esto no depende de nosotros. Tenemos tu palabra y hablaremos de tu palabra y de lo que tu palabra nos dice, Señor, y afirma. Y sabemos que tu palabra es verdad, que a nosotros nos corresponde hablar, ya que puede ser que tú vengas en un mes y nosotros tal vez no vivamos el mes completo. Amén. Daremos cuenta del tiempo que estuvimos aquí Así y es. de lo que hablamos aquí. Así es. Y Pablo habló con entusiasmo y alegría del Ayúdanos, pronto Espíritu. regreso de Jesús, Amén. a pesar que finalmente tú le hiciste conocer que su partida estaba cerca y que no sería, él no participaría en este tiempo. Y así nosotros hoy debemos tener seguridad y confianza de hablar y predicar y evangelizar, esperando que el mayor número de almas se conviertan. Amén. Y Padre bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos estuvieron confiando en Cristo y estuvieron esperando en ti antes que nosotros. Y tú les darás ese privilegio. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con ellos, con el Señor para siempre. Y ese será nuestro gozo. Por ahora nuestro gozo es hablar de ti, compartir tu evangelio, dar estas buenas nuevas de salvación y esperar que muchos se conviertan para gloria de tu nombre. Señor, llénanos de ese valor y de nuevo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.